Llora la pérdida del actor y comediante Bernie Mac. El hombre de 50 años murió el sábado en un hospital de Chicago. Bernie Mac fue uno de los comediantes más queridos de su generación. La influencia de Bernie en la comedia está al nivel de la de Richard Pryor. Salió de las calles de Chicago para convertirse en una gran estrella de Hollywood. Él brillaba como un diamante. Logró llegar a la cima sin sacrificar su estilo. Y se convirtió en una figura paterna para millones de estadounidenses. No era falso. Daba una parte de sí mismo. Bernie Mac aparecía más en televisión que las estrellas de béisbol. Pero en julio del año 2008, en la cima de su carrera, fue hospitalizado por una neumonía. Después de 3 semanas en cuidados intensivos, murió a los 50 años. No puedo creer que haya muerto. Era uno de los reyes de la comedia. La noticia me impactó, porque siempre me dijo que él estaba bien. La causa de muerte oficial de Bernie fue complicaciones de la neumonía, y el informe que se entregó poco después de su muerte indica que su muerte no se relaciona a otros problemas de salud. Pero es muy poco común que un hombre sano de 50 años muera de una neumonía. Entonces yo creo que este informe no cuenta toda la historia. Algo más sucedió en el cuerpo de Bernie en los días anteriores a su muerte. Autopsias de Hollywood. Bernie Mac. El doctor Michael Hunter es un patólogo forense de renombre mundial. Ha realizado más de 4,000 autopsias para investigar y revelar causas de muerte. Hoy es el médico forense en jefe de una de las ciudades más grandes de los Estados Unidos. No se realizó ninguna autopsia en el cuerpo de Bernie. Entonces, si quiero saber cómo esta neumonía llegó a ser fatal, voy a tener que evaluar toda la información disponible, incluyendo cada dato de su vida personal y los testimonios de aquellos que lo conocían mejor. Viernes 11 de julio del año 2008, Chicago, Illinois. 4 semanas antes de su muerte, Bernie Mac está tras bambalinas en un evento para recaudar fondos para la campaña de Barack Obama. En su camino para convertirse en presidente, Obama quiere impresionar a la élite de Chicago, por lo que invita a Bernie para que le dé una mano. Ambos pertenecían al mismo barrio de Chicago, vivían muy cerca. Uno de ellos sería presidente y Bernie Mac era uno de los mejores comediantes del mundo. Bernie en ese punto estaba en un buen momento. Todos querían verlo en vivo y también querían verlo en las películas. Y tenerlo debió ser muy bueno para Barack Obama. A sus 50 años, Bernie había terminado de grabar su última película, Papás a la Fuerza, con John Travolta y Robin Williams. Y estaba a punto de regresar a Los Ángeles para trabajar en un nuevo programa de televisión. ¡Bernie está en casa! En las semanas anteriores a su muerte, sus amigos y familiares dijeron que Bernie estaba bien de salud, y al ver algunas fotografías, parece estar feliz y relajado. Un hombre disfrutando de su éxito. Pero el éxito para Bernie fue una lucha larga y difícil. Su nombre era Bernard McCulloch y nació en un vecindario de Chicago llamado Inglewood en el año 1959. Al crecer en un ambiente difícil sin un padre, Bernie dependía de su madre. ¿Por qué Bernie quería ser comediante? Porque veía llorar a su mamá y no la podía hacer reír. Un día en la televisión estaba Bill Cosby. Su mamá empezó a reír y él pensó, muy bien, yo también puedo hacer eso. Puedo hacer reír a mi mamá por el resto de su vida. A los 5 años se da cuenta de todo lo que estaba sufriendo su mamá y él le dice, si yo te puedo hacer reír, entonces nunca más llorarás. Desde sus amigos de la escuela a los pasajeros del tren, Bernie hacía reír a todo el mundo. Bernie formó su propia familia cuando se casó con Rhonda y tuvieron a su hija Janice. Tuvo varios trabajos mal pagados: chofer de entregas, freidor de pescados y obrero en un depósito de chatarra.
Después del trabajo, realizaba su rutina de comedia en las noches de micrófono abierto de los clubes del centro de Chicago. Su camino fue muy lento, difícil, doloroso y lleno de fracasos. Trabajaba muy duro durante el día y hacía comedia todas las noches. Bernie no tenía problemas de decirte las cosas en la cara. Era muy directo. Daba su opinión honesta de lo que sentía. Quería hacer reír a las personas, se subía al escenario y no paraba hasta que te rieras. No fue fácil, pero Bernie logró una conexión muy fuerte con el público porque podían identificarse con las cosas que él decía. Solo lo explicaba con palabras que eran divertidas. Su gran oportunidad llegó cuando el sello discográfico Def Jam organizó una gira nacional de los mejores comediantes urbanos. Def Comedy Jam lo convirtió en una leyenda. En una semana todos en Estados Unidos sabían quién era Bernie Mac. Para fines de los años 90, Bernie era el comediante afroamericano más importante del país, agotando sus presentaciones de la gira Los Reyes de la Comedia. La reacción de su público hizo que el canal Fox convirtiera a Bernie en una figura importante del horario estelar. Su galardonado programa The Bernie Mac Show se emitió por 5 temporadas. Tenía el programa número 1 de la televisión y él se había convertido en el nuevo padre de los Estados Unidos. El camino al éxito de Bernie es la clásica historia de pobres a ricos. Él creció en un ambiente difícil y al revisar minuciosamente su historia, creo que encontré algo que podría ser muy importante. La madre de Bernie murió cuando él apenas tenía 16 años. Y solo en el transcurso de un par de años, su hermano y luego su padre también murieron. Sabemos que Bernie murió a muy temprana edad. Entonces, ¿puede haber un vínculo genético que explique todas estas muertes? Agosto del año 1976, Chicago. La madre de Bernie es diagnosticada con cáncer de mama. Por varios meses, él la observa adelgazar y debilitarse. Pero cada vez que intenta hablar sobre ello, su madre cambia el tema. Su madre muere mientras él aún va a la escuela. Un año después de perder a su madre, el hermano mayor de Bernie muere repentinamente de un ataque cardíaco. Y pocos años después, su alejado padre muere de una falla renal. No hay vínculos médicos en las muertes de la familia de Bernie, pero sí puedo decir en este momento que su muerte pudo ser el resultado de una condición hereditaria. Sin embargo, con la pérdida de tantos familiares cercanos, surge la pregunta sobre el impacto emocional que estas tragedias tuvieron en el joven Bernie. El dolor, las pérdidas, todas las cosas que vio al crecer, le dieron fuerza para seguir. Eso es lo que hace un comediante, sobre todo uno profesional. Usas todo el dolor y ese combustible que llevas adentro para lograr moldear tu carácter. Su madre lo crió con lo que él llamaba maquismo. Le daba consejos sobre autoconfianza, sobrevivencia, sobre no rendirse, y la comedia se convirtió en esa cosa que lo mantuvo a flote durante esas experiencias muy, muy dolorosas que terminarían quebrando a cualquiera. Yo creo que la resiliencia de Bernie Mac fue la clave de su comedia. Cuando Bill Cosby hacía reír a su madre, Bernie sentía que había muchas madres que no podían reír y quiso cambiar eso. Comienzo a entender a este hombre que solo quería hacer felices a los demás. Pero yo me pregunto si la dedicación a esta causa pudo llevarlo a olvidar su propio bienestar. 17 de julio del año 2008. Bernie no se siente bien. Asiste a una cita con una doctora, quejándose de cansancio y fiebre. La doctora le recomienda que se interne en el hospital. En solo 3 semanas estaría muerto.
3 semanas antes de morir, Bernie se internó en un hospital con síntomas de resfrío. Ya sé que Bernie pasó muchos años esforzándose para alcanzar sus metas. La presión de tener una carrera en el mundo del entretenimiento ha provocado que algunos comediantes como Richard Pryor y Robin Williams lleguen a excesos peligrosos. Entonces, ¿la muerte de Bernie puede relacionarse a una adicción que debilitó su cuerpo? Desde comienzos de los años 90, Bernie estaba de gira 48 semanas al año. ¿Cómo estás, hermano? Los fines de semana, volaba a ver a su esposa e hija, pero la mayor parte del tiempo estaba fuera de casa. No hay mucha consistencia. Duermes en lugares diferentes, comes en lugares diferentes, y esto puede ser difícil para muchas personas. A menudo, los músicos, comediantes o actores se refugian en las drogas y en el alcohol. Es parte de su estilo de vida. En esos lugares de Chicago, tal vez había pandilleros, traficantes. Tal vez había drogas en todos esos clubes, para las personas que asistían a los eventos. Pero Bernie no bebía mucho. Creo que solo lo vi con un puro y una copa de vino, solo eso. Creo que no estaba en su ADN. Cuando tienes un tiempo limitado para estar en un lugar y debes estar bien para trabajar, no hay tiempo para las tentaciones. Está claro que Bernie no tenía problemas con las drogas ni con el alcohol. Al contrario, creo que pensaba que estas distracciones podían interferir en el camino de lo que él consideraba realmente importante, el éxito. Sin embargo, Bernie sí tenía un mal hábito. Fumaba. ¿Tienes fuego? Muchas gracias. El médico forense de renombre mundial, Michael Hunter, está investigando la muerte de la leyenda de la comedia Bernie Mac. Está claro que Bernie no tenía problemas con las drogas ni con el alcohol. Sin embargo, Bernie sí tenía un mal hábito. Fumaba. ¿Tienes fuego? Muchas gracias. Esto me va a matar algún día. Bernie solía fumar un cigarrillo antes o después de una presentación. Las presentaciones eran cada vez más, y los cigarrillos también. Me encantó, estuviste increíble. Año 1996. Bernie despierta con un ataque de tos incontrolable. Cariño, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. La tos de Bernie pudo ser provocada por una inflamación en el tracto respiratorio, y él mismo dijo que este episodio hizo que dejara de fumar. Sin embargo, luego de dejarlo, aún había señales de problemas respiratorios. Su respiración era muy corta. Él no podía terminar las oraciones sin volver a respirar. Cuando hablaba decía, sí, ¿qué tal? Y después tenía que volver a respirar. Y yo sabía que tenía un grave problema respiratorio. A pesar de sus dificultades para respirar, veo en sus fotografías que Bernie siguió fumando puros hasta que terminó su vida. Necesitas un hábito, necesitas tener algo para hacer. Y él amaba sus puros. Y los fumaba en cualquier oportunidad que tenía durante el día. Sí, a Bernie le gustaba y no tenía problemas con eso para nada. Siempre le decía, amigo, no puedes respirar. ¿Por qué estás fumando puros? ¿Por qué? Lo del puro era parte de su programa de televisión, era parte de su personalidad, era algo recurrente, como si él lo hubiera convertido en su marca. Bernie no era la primera estrella de Hollywood en fumar puros y claramente no será el último. Pero no me convence que sus dificultades para respirar se debieran solamente al hecho de fumar. Sabemos que los problemas de salud de Bernie ocurrieron al mismo tiempo que se estaba convirtiendo en una estrella de Hollywood. Y la intensa presión de viajar y trabajar todo el tiempo ayuda a que cualquier problema empeore progresivamente. ¡Bernie! ¡Por aquí! ¡Oye, Bernie! Él era muy trabajólico. Nunca se detenía. Y creo que le costaba mucho descansar. ¡Hola! ¡Mira quién está ahí! ¡Hola,
Su nivel de trabajo era extenuante. Trabajábamos mucho, teníamos ensayos que duraban entre 8 y 9 horas. Yo volvía a casa, pero Bernie iba a filmar una película o a hacer una presentación. Cuando grabó el episodio número 100 de The Bernie Mac Show, Bernie ya no podía ocultar sus dificultades para respirar. Estaba grabando una escena y tuvo que correr a su camarín para ponerse oxígeno porque le costaba mucho trabajo respirar. Fue muy duro, muy difícil de ver, porque antes siempre se sentaba y bromeaba con todos, pero ya no lo hacía porque después de cada toma tenía que ir a su camarín para usar el oxígeno. Todos sabíamos que a Bernie le estaba pasando algo serio, algo que estaba fuera de control. El problema respiratorio de Bernie y su uso suplementario de oxígeno indican claramente que era algo que tenía hace mucho tiempo. Al observar con detención la condición de sus pulmones, descubrí algo que lleva mi investigación a una dirección totalmente diferente. Bernie hizo una declaración en febrero del año 2005, indicando que tenía una misteriosa enfermedad respiratoria llamada sarcoidosis. Esta es una condición que afecta al sistema inmunológico del cuerpo. En una persona sana, el cuerpo lucha contra las infecciones atacándolas con glóbulos blancos. Pero con sarcoidosis, el sistema inmune se activa y ataca los tejidos sanos. Comienza en los pulmones, donde aparecen masas llamadas granulomas, y pueden esparcirse a otras partes del cuerpo como la piel y los ojos. Según la declaración de Bernie, esta condición no fue algo que desarrolló en sus últimos años. Esta enfermedad se la habían diagnosticado más de 20 años. La vida y carrera de la leyenda de la comedia Bernie Mac terminó de golpe en el año 2008 en un hospital de Chicago. Ahora, el médico forense Michael Hunter descubrió una nueva y dramática línea de investigación sobre la causa de su muerte. Pude descubrir que en febrero del año 2005, Bernie hizo una declaración que sufría de una extraña enfermedad llamada sarcoidosis. Año 1983, Chicago. Bernie, de 27 años, juega básquetbol con sus amigos. De pronto, colapsa con un intenso cansancio que le impide moverse y lo deja sin aliento. Con radiografías de sus pulmones, el doctor descubre que tiene esta enfermedad. Aún no está claro cómo se origina esta enfermedad, pero se cree que las personas tienen una predisposición genética para desarrollar sarcoidosis. Y para aquellos con esta tendencia, la enfermedad se inicia por factores ambientales. Y algo en la biografía de Bernie me hace pensar que su sarcoidosis se desencadenó cuando era apenas un adolescente. ¿Ronda? Después de graduarse de la escuela, Bernie trabajó en un depósito de chatarra. Aquí estoy. Hola. Luego de pasar los días moviendo desperdicios, Bernie regresaba a casa cubierto de polvo de metal. Más tarde notaría que respirar este polvo dañaba sus pulmones. Cualquier ambiente donde estás expuesto a respirar cierto tipo de polvo durante un periodo largo de tiempo puede ser peligroso. El polvo de metal en particular puede provocar una fibrosis o cicatrización de los pulmones, pero en el caso de Bernie, esta exposición prolongada al polvo pudo causar el comienzo de su sarcoidosis. Nunca sabremos con seguridad cómo Bernie desarrolló esta enfermedad, pero sí sabemos que esta condición puede avanzar y retroceder. Al parecer, en los meses previos a la muerte de Bernie, su sarcoidosis avanzó, afectando su piel. 17 de julio del año 2008, 1:30 p.m., 3 semanas antes de la muerte de Bernie. Tenía mucha fiebre y la doctora le recomienda que se interne en el hospital. Está bien, esta vez le haré caso.
Pero en vez de eso, ¿Cómo está, acude a doctor? otra clínica. Me alegra verte. No llega por sus síntomas de resfrío, sino que visita a su dermatólogo y viejo amigo, el doctor René Earls. Hago reír a la gente. Todo está bien. Él fue un paciente recurrente. Con el tiempo nos convertimos en más que doctor y paciente. Éramos amigos. Estaba muy feliz porque tenía un nuevo programa de televisión y comenzaría con una serie nueva. Es una cita habitual con el Dr. Earls para tratar las lesiones en la piel que aparecieron en el cuerpo y cuello de Bernie. La sarcoidosis es un tipo de enfermedad sistemática que afecta a todo el cuerpo. Se manifiesta en la piel como una especie de masa. Es como si apareciera un terreno montañoso donde antes solo había un terreno plano. A veces provoca picazón, pero a veces pasa desapercibido. Es un tratamiento que hicimos por años. Si estás en el negocio del espectáculo y tienes algo en la cara, entonces es un problema que afecta a tu apariencia. Aunque creo que Bernie tuvo una crisis antes de su muerte, el hecho de que se estuviera tratando por sus lesiones en la piel me dice que estaba controlando su enfermedad. Y hay más evidencia de esto en imágenes y grabaciones más recientes de Bernie. Está claro que había fluctuaciones en su peso y se podía notar aún más en su rostro. Esto es consistente con los efectos secundarios de los esteroides que se usan para controlar su enfermedad, la prednisona. Él me llamó y me dijo, oye, estoy muy bien. Me dijo, jugué béisbol. En la calle. Le sorprendía que su capacidad pulmonar fuera mayor a la que él pensaba. Y recuerdo que grabó una película de béisbol donde tuvo que correr mucho. Me dijo que había subido corriendo una escalera y que no tuvo problemas. Con el pasar de los años, la condición de Bernie a veces mejoraba, pero también empeoraba, obligándolo a cancelar algunos de sus compromisos. Pero la decisión nunca duraba por mucho tiempo, tal como lo explicó en una entrevista. Quickly, I know you never have given up stand-up, but you're going back on the road next year, is that right? How many? You're doing like a 30 days. 40. Is that just kind of recharge the batteries? I've been so busy with the film and television, and once you commit yourself, you have to take one thing at a time. I like to really do it. I like to please the people. I don't want them to go back and say Bernie Mac lost it. Más tarde, en el año 2005, el publicista de Bernie anunció que su sarcoidosis había disminuido. Le dieron el alta y Bernie siguió trabajando. Ese año hizo 2 grandes películas: La Gran Estafa, con Brad Pitt y George Clooney, y Conquistando a mi suegro, con Ashton Kutcher. Hay una entrevista muy interesante que Bernie Mac hizo en un programa donde dijo, estoy pensando en bajar el ritmo, tengo mucho dinero, tengo un barco y tal vez es hora de retirarse y jugar golf. ¡Aquí! Pero Bernie estaba lejos de hacer eso. Era un tipo que no sabía decirle que no a las oportunidades. No había final para Bernie Mac. No recuerdo ningún momento donde no pudiera ni quisiera ir a trabajar. ¡Te queremos! Cuando te diagnostican algo así, no sabes cuánto tiempo tienes. Y tal vez por eso sentía esa urgencia en todo lo que él hacía. ¡Felicitaciones! Iba a esforzarse, iba a trabajar todo lo que pudiera. Así empezó y así terminaría. Ninguna enfermedad le iba a impedir trabajar. La repentina muerte de Bernie Mac el 9 de agosto del año 2008 fue un gran impacto para el mundo del espectáculo. No puedo creer que haya muerto. Era uno de los reyes de la comedia. Es triste que haya muerto tan joven. Tenía 50 años, era demasiado joven. Ahora, el reconocido médico forense Michael Hunter estudia los momentos finales de Bernie para descubrir qué fue lo que salió mal. La sarcoidosis no es una condición fatal en sí. Tendré que buscar más allá para conocer la causa de muerte. 17 de julio del año 2008, 3 p.m. La cita de Bernie para tratar sus lesiones en la piel no resulta según el plan. Se veía un poco cansado, débil, no estaba bien. De inmediato tomé la decisión de no tratarlo.
lo necesitas. El doctor Earls le dio a Bernie un poco de oxígeno y lo dejó descansar en el sofá. Estoy bien. Solo descansaré un poco. Descansó. Durmió un par de horas mientras respiraba oxígeno. Lo examiné un par de horas después y claramente algo andaba mal. ¿Cómo te sientes? Estaba muy preocupado porque obviamente estaba enfermo en ese momento. La respiración de Bernie y su ritmo cardíaco eran irregulares. El doctor Earls llama al médico de Bernie en el hospital Northwestern. Le dice que lo envía al hospital de inmediato. Esa mañana, Bernie se quejaba de tener síntomas de gripe, pero, al parecer, su infección había empeorado y se había propagado a sus pulmones. 10 p.m., Hospital Northwestern Memorial. Los doctores diagnostican neumonía doble. Bernie es ingresado de inmediato a la unidad de cuidados intensivos del hospital. Si se trata con antibióticos, un hombre de 50 años debería recuperarse de una neumonía en un par de días. Y mientras más pronto empiece el tratamiento, mejor será el resultado. Pero en el caso de Bernie, al parecer su neumonía ya había llegado hasta un nivel crítico. Los doctores deciden que los pulmones de Bernie no están en condiciones de luchar por sí solos y lo conectan a un respirador artificial. El 3 de agosto del año 2008. Después de 2 semanas en cuidados intensivos, la condición de Bernie se estabiliza. Su representante lanza un comunicado anunciando que el comediante está en el hospital con neumonía, que responde bien al tratamiento y que se espera que se recupere por completo. En una semana, Bernie estará muerto. Luego de que hospitalizaran a Bernie por una neumonía, sabemos que los doctores pudieron estabilizar su condición usando un respirador artificial. Sin embargo, después de 2 semanas, estaba claro que Bernie aún no podía respirar por sus propios medios. Se dice que el comediante Bernie Mac se recupera de una neumonía en un hospital de Chicago. Según su representante, la condición de Mac sigue igual, a pesar de llevar varios días en tratamiento. Si la neumonía de Bernie estaba mejorando con el tratamiento, necesito saber por qué seguía luchando. La historia previa de sarcoidosis de Bernie ayuda a aumentar el riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar, que es cuando la presión sanguínea aumenta en las arterias que llegan a los pulmones. Esta es una condición médica seria porque puede deteriorar la habilidad del corazón para bombear sangre por los pulmones y que el oxígeno llegue a todo el cuerpo. Esto puede explicar su estadía prolongada en cuidados intensivos. 3 de agosto del año 2008, 5 días antes de su muerte. Bernie sigue bajo el efecto de fuertes sedantes y conectado a un respirador artificial. Los médicos le suministran sedantes periódicamente por su propia seguridad. Tenía un tratamiento completo, pero no podía hablar porque estaba entubado y verlo así con un respirador artificial fue muy impactante. Sé fuerte. Tranquilo. Estar conectado a un respirador es muy incómodo. Muy bien. Bernie aprende a comunicarse con su familia moviendo su Iré a boca. buscar al médico, ¿de acuerdo? Volveré enseguida. Estoy aquí contigo. Tranquilo. En la situación de Bernie, no hay mucho que los doctores puedan hacer más que esperar a que recupere sus fuerzas. Pero estaba claro que su condición solo empeoraba. Los informes indican que sus pulmones funcionaban a solo un 50% de su capacidad. La seriedad de su condición era bastante clara.
Esa disminución de su capacidad pulmonar era un hecho muy difícil de superar. Parecía estar entrando en un viaje sin retorno. Su cuerpo claramente estaba declinando y su esposa e hija estaban ahí rogándole que resistiera. Su esposa fue su puntal durante toda su vida y le decía: resiste, no me dejes, Bernie, resiste. Estoy esperando a que vuelvas. Él solo podía mover sus hombros con resignación. Sin que su esposa Rhonda lo vea, Bernie mira a su hija diciéndole: Janice, estoy muerto. Bernie percibía muy bien lo que estaba ocurriendo y sabía que... 8 de agosto del año 2008, el día antes de su muerte. Los médicos realizan un procedimiento de rutina para cambiar la sonda de Bernie, cuando de pronto sufre un paro cardíaco. ¡Vengan, rápido! Los médicos luchan por reanimarlo. No hay pulso. No hay pulso, no hay presión. El oxígeno fluctúa de nuevo. ¿Reaccionó? Así es. Volvió. Finalmente logran recuperar su ritmo cardíaco. Rhonda y Janice rezan para que el hombre que superó tantos obstáculos en su vida encuentre la fuerza para seguir. Pero Bernie no está fuera de peligro. No puedo hablar ahora, lo siento. Y menos de una hora después de su primer ataque cardíaco, el corazón de Bernie sufre un ataque nuevamente. No tiene pulso. No cambia, no reacciona. Vamos. No puede ser, no puede ser. A las 2 a.m. del 9 de agosto del año 2008, Bernie Mac muere. Hollywood llora la pérdida del actor y comediante Bernie Mac. El hombre de 50 años murió el sábado en un hospital de Chicago. La noticia me impactó, porque lo había visto poco tiempo antes y él me dijo que estaba bien. Creo que la muerte fue muy inesperada y cruel porque no era una de esas estrellas de rock que viven rápido y mueren jóvenes. Esto era algo muy diferente. El informe emitido después de su muerte indica que Bernie murió de un ataque cardíaco debido a una complicación en su tratamiento por su neumonía. La repentina muerte de Bernie fue impactante para sus amigos, familiares y para el mundo. Pero el informe no explica por qué Bernie murió de una condición que muy pocas veces es fatal en hombres de su edad. En el año 2010, la viuda de Bernie Mac, Rhonda, demandó al doctor. Afirmaba que el doctor Earls mantuvo a Bernie en su clínica por 9 horas en vez de llamar a una ambulancia. Y como resultado, Bernie sufrió una serie de complicaciones que terminaron en su muerte 3 semanas más tarde. Dime qué sientes. No me siento Te voy a bien. examinar. Él me dijo que tenía una infección respiratoria que su doctora lo estaba tratando. Y también dijo que lo habían inyectado tal vez unas horas antes de verme y que iba a estar bien. Si a Bernie le dieron una inyección en el hospital, debió ser de antibióticos para tratar su neumonía. Entonces creo que Bernie y el Dr. Earls hicieron todo lo posible para tratar su condición. Y de hecho, más tarde la familia de Bernie retiró los cargos contra el Dr. Earls. Entonces es posible que las complicaciones que provocaron la muerte de Bernie ocurrieran después de ser internado en el hospital.
Bernie estuvo conectado a un respirador artificial por 3 semanas y fue esencial para mantenerlo con vida. Pero esto también tiene un riesgo. Los pacientes en la unidad de cuidados intensivos son mucho más propensos a desarrollar SARM. SARM es Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Es una cepa de bacteria resistente a los antibióticos normales y es muy difícil de tratar. Los pacientes que corren más riesgos son aquellos conectados a dispositivos invasivos, como los respiradores artificiales. El tubo provee un camino directo para que las bacterias entren al pulmón inferior. Esta bacteria puede provocar una neumonía fatal. Y yo creo que Bernie desarrolló esta segunda cepa mientras estaba en el hospital. Pero creo que esto no nos cuenta la historia completa de por qué Bernie murió. Después de su muerte, el representante de Bernie declaró que su historia de sarcoidosis no fue un factor contribuyente. Sin embargo, descubrí algo que contradice esa declaración. Yo creo que su sarcoidosis sí contribuyó a su muerte. En las primeras horas del 9 de agosto del año 2008, la estrella de Hollywood Bernie Mac murió de neumonía mientras recibía un tratamiento en el hospital. Ahora, el reconocido médico forense Michael Hunter está uniendo las evidencias para explicar por qué Bernie no se recuperó. El informe inicial que emitieron después de la muerte de Bernie indica que la sarcoidosis no fue un factor contribuyente, pero yo creo que es todo lo contrario. Aunque Bernie sufrió de problemas respiratorios en sus últimos años, en 2005, él declaró que se estaba recuperando. Pero a veces la sarcoidosis puede parecer que está en remisión y luego volver a atacar con más fuerza. Si observas bien la presentación de Bernie, habla sobre bajar el ritmo, habla de su pérdida de energía sexual, de que ya no era capaz de hacer todo lo que hacía antes. Ese era el comienzo de su espectáculo. Hablaba de esas cosas todo el tiempo y aunque era muy divertido, era su realidad. Creo que fue un giro muy cruel del destino de la vida de Bernie el hecho de haber trabajado por más de 20 años para llegar donde estaba, tener unos pocos años de éxito y que luego su cuerpo comenzara a fallar. Nunca le preguntamos sobre eso. Él nunca habló del tema. Nunca le dijimos por qué tu cara está hinchada ni nada parecido, pero sabíamos que algo estaba mal. Él siempre decía que estaba bien, que no tenía nada malo, que todo estaba bien. Decía, ¿qué pasa, hermano? Estoy bien. Él no quería creerlo. Quería continuar y seguir trabajando. Tal vez había un poco de negación en su mente. Sabía que era real, que estaba pasando. Pero vaya, no quería dejar lo que tenía. El Dr. Hunter encontró la última evidencia que revela la causa de muerte de Bernie. La sarcoidosis de Bernie empeoró antes de su muerte y él buscó un tratamiento para las lesiones de la piel asociadas a esta condición. Se dice que poco antes de su hospitalización, cambió a un medicamento nuevo. Descubrí que él estuvo viendo a otro doctor durante el periodo que yo lo vi, y no es solo eso. Además, le dio medicamentos adicionales. Yo no sabía nada. Según el Dr. Earls, tal vez otro doctor le recetó a Bernie medicamentos antifactor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral, o TNF, son proteínas en el cuerpo que regulan las células inmunes. Estas proteínas se pueden suprimir con factores de necrosis tumoral que disminuyen la cantidad de inflamación asociada con las lesiones en la piel. Tienes que tomar este medicamento cada 8 horas. Estaba usando un medicamento que era potente y poderoso y con una gran capacidad de sanación, pero para alguien con el 50% de su capacidad pulmonar podía causar eventos muy adversos.
Este medicamento inhibe el sistema inmune. Entonces, el cuerpo pierde capacidad de luchar contra otras infecciones. Si Bernie estaba tomando este medicamento, entonces es probable que su cuerpo no pudiera luchar contra la neumonía. Luego de examinar toda la evidencia, el Dr. Hunter al fin puede unir la historia de las horas finales de Bernie Mac. Todos los años que Bernie Mac vivió con sarcoidosis comprometieron severamente sus pulmones. Los débiles pulmones lo dejaron vulnerable a infecciones en el tracto respiratorio, como la neumonía. En las 3 semanas previas a su muerte, desarrolló una cepa particularmente agresiva de neumonía. Su sistema inmune, suprimido por el medicamento que estaba tomando, no es capaz de combatir la infección inicial, y esto conlleva a una neumonía que finalmente lo dejó en cuidados intensivos. Ya internado en el hospital, su infección pudo haber respondido al tratamiento, pero estar con un respirador artificial por 3 semanas lo dejó en riesgo de desarrollar una segunda infección. El sistema inmune de Bernie, agotado por su medicamento para la sarcoidosis, no pudo luchar contra ella. La neumonía en sus pulmones inhibió la distribución de oxígeno en todo su cuerpo, incluyendo su corazón, causando un ataque y finalmente la muerte. Entonces, la sarcoidosis que sufría fue la causa y la responsable directa de su muerte. Pero también me pregunto si habría sido diferente si él hubiera disminuido su ritmo de trabajo. ¿Él pensaba que lo iba a matar? Para nada. Pensaba que podía vivir con eso porque creía que podía con todo. Y Bernie luchó, pero la sarcoidosis ganó. Bernie lo amaba, le encantaba, amaba su trabajo. Quería seguir, pero puede ser un arma de doble filo. Amaba tanto su trabajo que hasta lo llevó a la muerte, ¿me entiendes? El funeral público de Bernard McCullough se realizó el 16 de agosto del año 2008 en el lado sur de Chicago, a pocas calles de donde creció. Reconocidas figuras del mundo del espectáculo asistieron para decir adiós a uno de los reyes de la comedia. Recuerdo a Bernie como un ser humano hermoso, cálido, chispeante, inteligente, amable. Se preocupaba por su familia, se preocupaba por otros y era una gran persona, de verdad. Su legado permanecerá como uno de los mejores comediantes que el mundo ha tenido. Bernie era un hombre genial y le dejó eso al mundo de la comedia y al mundo en general, porque era un hombre divertido. Era divertido, muy bueno. Quería que lo recordaran por ser bueno. Y eso fue lo último que vimos. Y cuando lo recuerdas, lo primero que ves es su sonrisa.